Plenamente decidido es el tema del mensaje. Sinceramente, hermanos, cuando estuve leyendo esta porción que voy a compartir con ustedes, que vos y yo ya tendríamos que haber leído, ¿verdad?, en todo lo que es nuestra guía al conquistador, que está en Mateo 27, me quedé ahí meditando en cómo el Señor venció la cultura del mundo para consumar nuestra salvación. Y dice en Mateo capítulo 27, versículos 38 al 43. Mateo capítulo 27, versículos 38 al 43. El momento cumbre, el momento en donde era un problema o era una crisis. Un problema es una situación que de repente se viene y vos y yo no estábamos preparados. Pero cuando es una crisis, cuando ese problema no tiene una resolución racional, ahí se convierte en una crisis. Entonces, voy yo en el nombre de Jesús, podemos tener problemas, pero no entrar en crisis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque hay hijos de Dios en crisis ya, que ya no saben cómo enfrentar. Por eso, lo que en el nombre de Jesús quiero en esta mañana es ayudarte a pensar un poquitito cómo piensa Jesucristo cuando viene un problema, porque para Él no se convirtió en una crisis, porque Él siempre tuvo el control de la situación. Pero para ello, miremos por favor algunas de las presiones que vos y yo tenemos también diariamente para que eso no se convierta en una crisis en nuestras vidas. Y hay una buena noticia, que aunque estés en una crisis, Dios te quiere sacar de ahí. Amén. Hay gente que busca crisis. Hay gente que ama las crisis. Quizás por llamar la atención, quizás por de repente centrar de repente la conmiseración sobre su vida. Pero vos y yo no fuimos llamados para eso. Vos y yo fuimos llamados para ser vencedores en el reino. Dice, entonces crucificaron con Él a dos ladrones. ¿Quién es Él? Jesucristo. Crucificaron a Jesucristo con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, miren quiénes formaban parte de la turba, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Cristo en todo momento se movió con propósito. Digan conmigo propósito. Amén. Hay personas que no saben vivir en un propósito. Viven por la circunstancia. Viven por lo que viene. Viven y le engrandecieron a ese muchacho del Titanic que dijo, yo vivo mi vida a lo que viene cada día. Y ese, brindaron todo en el Titanic y después se hundieron todo, ¿verdad? Pero, porque así es. ¿Te vas a hundir si vivió una vida así? ¿Sí o no? Hay gente que no piensa que su único propósito es nacer, crecer, reproducirse y morir. O que su único propósito es trabajar. Y Cristo vino a esta tierra con un propósito. Él podría haber aprovechado para hacer de su vida una vida famosa. Él tenía el poder para tumbar el imperio romano, pero Él no vino con ese propósito. Él vino con un propósito bien determinado. Él vino para morir, imagínense. ¿A vos te gustaría nacer para morir? Así, pero al final, prácticamente todos, si el Señor nos viene a raptar antes, terminaremos ahí también, ¿verdad? En un sentido terrenal, ¿verdad? Pero Cristo vino a esta tierra con un solo propósito. Y vos también viniste a esta tierra con un propósito de Dios. Y es tu función, no la mía. Vos no puedes venir a decirme, pastor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Vos tenés que buscar ese propósito de Dios. ¿Vos sabés por qué estás en esta tierra?
¿Alguna vez te pusiste a pensar del por qué estás en esta tierra? ¿Por qué Dios preparó todo lo que preparó? Te unió a esa persona. ¿Por qué Dios de repente te trajo al este? A lo mejor no sos del este del país. ¿Por qué Dios te trajo acá? Entonces, nosotros necesitamos entender que vivimos en esta tierra con un propósito. Y David, por ejemplo, entendía, él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. David en todo momento, él vivía en ese propósito de Dios. ¿Metió la pata? Sí, metió la pata. ¿Se equivocó? Sí. Pero él tenía la capacidad de alinearse rápidamente. ¿Y qué cosa? De tirar, como suelo decir varias veces, ombligo a tierra, arrepentirse y rectificar su camino. Hay gente que se arrepiente pero no rectifica su camino y no sirve su arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de rumbo. De ahí viene la palabra conversión. Y si de repente el sargento Argel le dice a un soldado, él está caminando por acá y le dice, izquierda conversión, ¿qué quiere decir? Que tiene que cambiar de rumbo hacia su izquierda. Y hay gente que nunca cambia de rumbo. Y se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente. Y su líder está cansado de su arrepentimiento. Y si su líder está cansado de su arrepentimiento, ¿cuánto más Dios? El arrepentimiento es cambio de rumbo. Cambio. Y nosotros tenemos que aprender de David. Y David decía, yo no voy a dejar que nada me aparte del propósito de Dios. Y David oraba y decía, Señor, no me desampares, yo no quiero abusar. No quiero forzar mi barra de salir de tu propósito. No me desampares, por favor. Y de repente tu líder te ayuda, te habla, te enseña, te encamina. Pero hay gente que dice, no, yo voy a hacer mi santo propósito. Y sigue con todo lo que es la tendencia a este mundo. ¿Cuál es la tendencia a este mundo? Que nadie se meta en tu vida. Y como estaba diciendo el viernes, le enseñan a nuestros porotos, a niños de 6, 7 años, para que le encaren a sus padres hoy en día. Y le digan, ¿vos quién te crees para pegarme? Le dice. Así ya le están hablando hoy en día, porque le están empoderando, guau. ¿Verdad? Y esa es la cultura del mundo hoy en día. Hacé vos lo que querés, que nadie se meta en tu vida. Por eso la visión es tan resistida, porque la visión es discipulado, no es disimulado, es discipulado. Y eso es lo que el Señor quiso, que nosotros seamos formados. Algunos dejan, otros no. ¿Verdad? Pero qué importante, hermanos, es entender de que digan conmigo, yo vine a esta tierra, digan bien fuerte, yo vine a esta tierra con un propósito de Dios. Dios no te colocó en esta tierra con el propósito que te pierdas eternamente. Dios no te colocó en esta tierra con el propósito de que vos seas amargado, infeliz, desdichado. Como dijo alguien, yo vine a esta tierra para ser bueno para nada, me dijo. Pero ¿cómo así? Le dije, no es cierto. Dios te trajo a esta tierra con un propósito y un propósito bien especial. Amén. Pero nosotros tenemos que entender algo muy, muy importante, que hasta el último momento, así como el propio diablo quiso apartarle a Cristo del propósito divino, si él hizo eso con Jesús, si tuvo el tupé de hacer eso con Jesús, ¿acaso no va a hacer con tu vida? ¿Acaso no va a hacer con mi vida? Claro que va a hacer. Y es lo que más desea, es apartarle a los hijos de Dios del propósito divino. Entonces, voy a mirar solamente 4 estrategias que utilizó el diablo y que sigue utilizando ahora. ¿Por qué? Porque él no ha cambiado, hermanos. Él pues no es creador, él no creó nada. Él ni el pétalo de una rosa no creó. Ni la hojita de una, no sé, la hojita de una plantita él creó. Él no es creador. Él es un imitador. Y por eso Pedro dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. Entonces, lo mismo que nosotros vemos no cambió. Vas a darte cuenta que lo que vimos en Edén, lo que pasó en Edén sigue ocurriendo ahora. Y siempre el propósito del diablo, valga la redundancia, es apartarte del propósito de Dios. Y hay gente que vive, hermanos, lejos del propósito de Dios. La estrategia del diablo no ha cambiado. Hizo con Jesucristo en primer lugar. Él va a traer sobre los hijos de Dios falsas acusaciones. ¿Qué dije que va a traer sobre los hijos de Dios? Falsas acusaciones. Versículos 11 al 13. Miren por favor, estoy ya en Marcos, siempre. Capítulo 11, fíjense. Jesús dice, en Mateo quiero decir, 27, 11.
Jesús pues estaba a pie delante del gobernador y le preguntó, dice, ¿no eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué pasó? Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Cuántas acusaciones te están haciendo? Mira toda la turba lo que están diciendo. Y si ellos se movían por el imperio de Grecia, ellos decían, podrían haber dicho, voz del pueblo, voz de Dios, ¿verdad? Y Jesús, dice la palabra de Dios, ¿qué hacía Jesús? Nada respondió. ¿Qué hizo Jesús? Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Jesús no le respondió ni una palabra. Y aunque el gobernador, que era Pilato, no decía en el fondo, Mateo, que era un estudioso de los romanos, porque él fue servidor de los romanos, Mateo, él tuvo ese discernimiento de darse cuenta que el gobernador se maravillaba porque Jesús no era como los demás. Y Jesús, queridos hermanos, tuvo que pasar ese proceso. Lo grave es cuando un hijo de Dios te encara y te dice algo, no lleves por este lado entonces. Si un hijo de Dios de repente viene y te dice algo y te corrige, entonces no vaya a decir, yo escuché luego el domingo que dijiste que todos tenemos que pasar ese proceso. No, yo estoy hablando de que el hijo de Dios va a pasar acusaciones, va a pasar momentos difíciles. Disculpen la expresión, hermano, cuando nosotros éramos chiquititos y jóvenes, y cuando sabían que nosotros hicimos un pacto de no fornicar o de llegar vírgenes al matrimonio, eso, hermanos, era un tormento en cada una de las reuniones con mis primos, con mis parientes. Se burlaban de mi mamá, se burlaban de nosotros. Y siempre vos vas a pasar acusaciones cuando de repente vos te plantás en las cosas del Señor. ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Verdad? Entonces, vos tenés que vencer las falsas acusaciones. Hay gente que aquí ya se derrite, aquí ya dice, bueno, yo me mimetizo y voy a ser como ellos. O algunos ya se van a los trompazos con ellos. Jesús no hizo eso. Cuando de repente a vos te acusan de algo que no es cierto, cállate nomás. Amén o no. Cállate nomás. Tus frutos van a hablar más que vos. Daniel también fue acusado. Y Daniel, hermanos, era un hombre sin falta, era un hombre sin vicio. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y la gente decía, bueno, tenemos que acusarle de algo a Daniel. Y comenzaron a crear, y lo único que podemos acusarle es en su relación con Dios, decía. Entonces vamos a crear un edicto, y eso está en todo en Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a crear un edicto para que solamente se le adore al emperador, solamente se le adore al rey. Y el tonto firmó el edicto porque le gustó que todo el pueblo le adore, como ocurre en países comunistas, que no pueden levantar otra religión. ¿Por qué? Porque se le adora al presidente de turno, al líder de turno. ¿Y qué pasó, hermanos? Daniel se calló. ¿Y qué se fue a hacer? Se fue, como solía siempre, dice la Biblia, se hincó, abrió las ventanas y comenzó a orar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, cuando a vos te acusan, vos tenés que entender que el propósito diabólico es, sobre todo, ¿qué cosa? Apartarte del propósito de Dios. Vence en el nombre de Jesús. Amén. Amén o no amén. Si de repente hay cosas que encarar. Pero no vayas a parar tus pasos por eso. Amén. En Marcos capítulo 13, versículos 11, el Señor Jesús dijo, cuando les traigan, no se preocupen por lo que van a decir, porque nos van a acusar. Y te digo algo más, los de tu familia te van a acusar. Gente de tu entorno te puede acusar. Jesús dijo que inclusive van a entregarnos la gente de nuestra propia familia si fuera necesario. Y Jesús dice, no te preocupes de lo que vas a decir, ni lo que pienses, porque todo yo te voy a dar. Dios sabe tu falsa acusación.
Amén o no amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano va a entregar de muerte al hermano. Miren lo que dice la Biblia. Tu propia familia te puede entregar. Esto se refiere más bien al tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, en donde la gente va a decir, él no quiere ser sellado por con el 666 o todo lo que es el anticristo, y le van a entregar, dice. Cristo estaba hablando proféticamente de todo ese tiempo. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, dice. Hoy se está preparando ya eso. Hijos que no respetan a sus padres. Hijos que están dispuestos a pegarle a sus padres. Le encaran. Así, porotitos como digo. Y hay padres que lastimosamente ceden. Corregirles, encauzarles. No, acá no hay tu tía, vamos acá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y seré aborrecido, pero más el que persevere hasta el fin. ¿Cuántos van a ser los que perseveren hasta el fin? Amén. Porque muchos no, está bien, vamos a qué hacer. La mayoría dice, entonces vamos a qué hacer. Y como decimos en guaraní, liga jape, dice. Por la liga de los demás hacen. No cometas ese error. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Segundo, otro de los problemas es tergiversar palabras. Van a usar mucho eso. Va a ser un tiempo en donde se va a tergiversar palabras. Dice la Biblia, venían los sacerdotes y tergiversaban la palabra del Señor Jesús. Le decían, vos que decías que vas a derribar el templo y en 3 días lo vas a reedificar. ¿Qué es tergiversar? Cuando le damos una interpretación errónea a algo que se dijo, a una verdad. Y se tergiversan las palabras, se falsean las palabras, o se usa esa palabra para la conveniencia. Y utilizaron eso para tratar de acusarle al Señor Jesús. Y el Señor Jesús sí dijo eso, pero no dijo en ese sentido. Él no se refirió al templo levantado por Herodes. Acá está. Dice la Biblia, ellos escucharon y de los pelos agarraron, como muchos hacen, agarran un versículo de los pelos, como está diciendo el pastor José, y usan para su conveniencia. Y de los pelos agarraron esto que Jesús dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí los judíos le dijeron, ¿qué cosa? Este templo fue levantado en 46 años y vos en 3 días lo vas a levantar. Pero él no hablaba del templo de Herodes, que era el último templo levantado. Él estaba hablando de su propio cuerpo, de que él moriría, que sería sepultado. Y ¿cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben? Entonces Jesús no estaba hablando de un templo, de un edificio. Él estaba hablando de su cuerpo. Y ahí utilizaron y tergiversaron. ¿Me va siguiendo, iglesia? Tergiversaron sus palabras. Jesús, por esto, abandonó el propósito de Dios. No. Hay gente que por cualquier pichadura, cualquier tontería, ya abandona, hermano. Y así habló de mí, así dijo de mí, así piensa de mí. No me junto más con este tipo de personas. Y el diablo dice, decí más, apartate del propósito de Dios. Y Jesús, hermano, se cayó. Jesús tuvo que aprender a vencer, porque él sabía que eso le esperaba. Sin embargo, no pasó eso con Eva y no pasó eso con Adán. El diablo viene y les tergiversó. Y ustedes conocen la historia en Génesis capítulo 3. Con que Dios les dijo, no coman de ningún fruto no coman de los frutos de este huerto. Y no era esas las palabras del Señor. Eso está en Génesis 2, 17 al 19. Si quieren ir a estudiar y mirar. El Señor les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no. Les dio un límite. Porque nunca vos podés comer todo lo que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay algo que es de Dios. Tu tiempo, tu día, tu semana, de tu ingreso. Todo algo es de Dios, no es todo tuyo. Siempre desde el huerto de Edén está eso. ¿Y qué hace el hombre? Justo se va y come. La mujer justo se van y comen lo que no tendrían que haber comido. ¿Pero por qué? Porque no vencieron la tergiversación que el diablo les hizo.
Y Eva cayó y comenzó ella también a tergiversar. Y lastimosamente muchos se apartan del propósito de Dios por seguir todos los falseamientos que usan en la palabra. Estos son tiempos peligrosos y vos tenés que estar afirmado en la palabra del Señor. Porque van a usar mucho la palabra para tergiversar, para confundirte y para apartarte de los propósitos de Dios. Y vienen, le tergiversan y te hablan tontería y ya te ofrecen un cargo aquí, un cargo allá. Y muchos se apartan del propósito de Dios. Porque caen en este error y siguen lo que te falsearon en vez de seguir el principio de la palabra del Señor. Solo a Eva y Adán le hicieron eso. No, al propio Señor Jesús en el monte de la tentación, el diablo tergiversó la Biblia. Miren qué cara dura, hermanos. Les voy a mostrar acá. Y les dijo, si eres hijo de Dios, le dijo el diablo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Utilizó un versículo del Salmo 91. Pero no utilizó todo, no utilizó la parte más importante. La parte más importante que decía David proféticamente de Jesús es que te guarden en todos sus caminos. Y el diablo no quería que él entienda, que se recuerde que Dios le iba a guardar en todo su camino. Y utilizó todo el resto. Pero la parte principal no quiso utilizar porque no le convenía. Por eso, hermanos, es peligroso no conocer la palabra. Vos tenés que estudiar la palabra. Una persona convertida estudia la palabra. Una persona que no le tiene a Jesucristo ni fu ni fa con el estudio de la palabra. No le interesa. Pero uno de los frutos del convertido es que estudia la palabra. Si vos no querés estudiar la palabra, vos no le tenés a Cristo en tu vida. Siento mucho decirte, pero esa es la realidad. Porque la persona que le tiene a Jesucristo estudia la palabra, porque el diablo usa la palabra. A mí un brujo macumbero me dijo una oportunidad. Yo ya conté mucho la historia, no voy a entrar en esos detalles porque ya conté muchísimas veces. Que él me buscó para hablar conmigo. Y él me dijo, ¿por qué ustedes? Porque él me dijo, vos no me tenés miedo. Y yo le dije, no, vos tenés que tenerme miedo a mí, le dije yo. Sí, me dijo, a vos te cubre la sangre de Cristo. Sí, le dije. Y si yo caía, hermano, en su juego, yo iba a tener, sí, miren todo lo que tiene acá alrededor. Y me dijo, él me hizo una pregunta. ¿Por qué ustedes, los hijos de Dios, no estudian la palabra? Me dice. Y me callé, hermano, porque era cierto. A veces el diablo te dice cosas ciertas, ¿no? ¿Por qué? Si hay poder en la palabra. Cuidado, son tiempos peligrosos. Y lo utilizaron al Señor Jesús. Y si el Señor Jesús no conocía la palabra, Él podría haber dicho, cierto, me está mencionando un versículo inspirado por Dios de lo que le dijo a David, que es conforme al corazón de Dios. Esto es palabra de Dios. Me voy a tirar para que todos me vean, me aplaudan, total, los ángeles me van a sostener. Jesús no cayó en eso. Porque si vos ves los principios del diablo, te está apartando el propósito de Dios. Y Jesús no dejó que el diablo le tergiversara. Hoy viene la gente a tergiversar, hermano. ¿Cómo vos no vas a permitir el casamiento homosexual? ¿Cómo vos? Si Dios es amor. ¿Escucharon eso? Una de esas corrientes. Todo es amor, 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 amor. Claro que Dios es amor. Pero el amor de Dios no quiere decir ir en contra de sus principios. El amor de Dios no quiere decir ir en contra de sus preceptos. Él es amor, pero Él es justo. Y si vos no entendés, y si vos querés vivir la vida loca tipo Ricky Martin, entonces vos vas a meterte en toda esa onda y vas a seguir toda esa onda. Y vas a dejar que te tergiversen y te van a decir, vení, aquí nosotros aprobamos, vení. Y muchos se van, hermanos.
Y hay pastores ya así, iglesias así, duele decirlo, pero hay que decirlo. Y se van detrás de los que tergiversan la palabra. No caigas en ese error. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tercero, acá está. El diablo va a tratar de apartarte de los propósitos de Dios, burlándose, mofándose de vos. Esa es otra estrategia que él usa para avergonzarte, para tratar de ponerte en ridículo delante de las personas y para que vos cedas y te apartes. Porque algunos dicen, yo no quiero hacer el ridículo, dice. Y al Señor Jesús le hicieron lo mismo. De esta manera los principales sacerdotes le escarnecían, se burlaban, se mofaban de él. Y comenzaban a decir, los supuestos religiosos de la época, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esta es una estrategia muy utilizada por el diablo. ¿Por qué si todos adulteran, vos no adulterás? ¿Por qué si todos fornican, vos no fornicás? ¿Por qué si todos toman, vos no tomás? El uno dice, sí, yo no voy a pasar el ridículo, y hace, y caen. Y de repente esa actitud está haciendo de tropiezo para otras vidas, pero no les interesa. Y aquí eran los supuestos caudillos religiosos que se mofaban. No era una persona que humanamente podría defenderse. Jesús podría haberse defendido, porque así como le dijo a Pedro, yo puedo pedir y Jesús, Dios Padre va a enviar unas legiones de ángeles para defenderme. Sabían que el Padre estaba dispuesto a escucharle a Jesús y Jesús oraba para revertir el propósito de Dios. Imagínense. Porque Jesús dijo eso en Getsemaní, cuando le cortó la oreja a Malco. Ya habrás leído también. ¿Qué dijo? No es así. Vos no sabés que si yo oro al Padre puede enviarme legiones de ángeles para venir a mi encuentro, dijo él. ¿Dice o no dice en la Biblia? Y ahí los supuestos caudillos. Ahora Jesús ya estaba en una posición de moribundo. Eran sus últimas bocanadas de oxígeno. Y ahí comenzaban a mofarse. Porque el diablo va a esperar ese momento para decir, este está pasando mal. Este tiene un problema económico. Este tiene un problema, esto y aquello. Y ahí va a venir. En un momento en que vos te sientas tipo moribundo, en un sentido terrenal. Por eso el diablo vino y le tentó al Señor Jesús en el momento en que él más apetito tenía. No vino en el primer día, no vino en el quinto día. Vino en el día allá en el 39, cuando ella estaba a punto de culminar su ayuno. Él va a esperar, él no tiene problema en dar, él no corre una carrera de 100 metros en 9 segundos, tengo que hacer esto. No, él corre una carrera de resistencia y está mirando en qué momento dar el golpe preciso para mofarse. Y de repente no caíste en una tentación moral o lo que sea, pero ahí muchos caen acá. Porque se mofan. Sí, Pedro cometió ese error. Ahí se comenzaron a mofar. Vos también sos de ellos. No, yo no soy de ellos. Se burlaban porque no era el momento, supuestamente. Era el momento de menor fama de Jesús. No caigas en el nombre de Jesús. No sigas a malos caudillos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No sigas gente que divide iglesia. No sigas a gente pervertida. No sigas a gente mala. Pues yo tenemos que ser sabios. ¿Dónde ponemos nuestra cabeza? Y ahí estaban los supuestos caudillos, mofándose. Hoy el espíritu del anticristo se soltó sobre el mundo y se mofan de nosotros. Ese es retrógrado, ese es homofóbico, ese es xenofóbico. Y a lo mejor ni se sabe los significados de esa palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O yo no me escucho eso. ¿Cuántos son valientes para decir, es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y vos le decís algo, vos le hablás algo, vos te vas con argumento y te agrede. Porque no tienen argumentos para sentarse y hablar. Vos le hablas de ciencia, vos le hablas de biología, vos le hablas de todo lo que sea, ellos te agreden.
porque no tienen argumentos y se mofan y dicen, este es un retrógrado, ese pastor es un anticuado, ese pastor no se actualiza de lo que es el mundo, vive en un termo, te van a decir. Pero vos mantenete firme en los principios de la palabra. Y vos educarle a tus hijos en los principios de la palabra. Eso afuera, mi hijo, eso podrán decir, pero acá no, bajo mi techo no. Nosotros hablamos, predicamos y seguimos la palabra de nuestro Dios. Y cuando se levante, y cuando se acueste, y cuando salgas por el camino, cuando está ahí yéndose al baño, disculpen la expresión, hablale de los preceptos de Dios. Hasta que se canse, hasta que algún día te agradezca y diga, gracias, yo estoy aquí por una mamá que nunca dejó hablarme, y que cuando me decían eso, ella me decía, sentite feliz, sentite gozoso, porque mi hijo, vos estás haciendo lo correcto. Y si se te burlan y te dicen de evangelio, tú ya, me decían a mí, ¿verdad? Y me pegaban. Yo formaba parte en un colegio de varones, en el Colegio Nacional de la Capital, y me pegaban. Y ella me decía, sentite. Yo decía, me iba a romperle todo, mamá, yo estudiaba karate. Y ella me decía, no, sentiste gozoso. Si te dicen evangelio, tú ya quiere decir que te están diciendo buenas nuevas de Dios para el hombre, quiere decir mi hijo evangelio, me decía. Mira cómo ella me llevaba al otro lado. Y yo le agradezco a Dios por esa instrucción. Entonces, hoy se soltó el espíritu del anticristo. No sigas la corriente del anticristo. Amén o no amén, iglesia. No sigas. A un supuesto hermanos que van a venir a mofarse. A esto no se habla, del líder no se habla, de la iglesia no se habla. Esto se habla sola, anda a decirle allá. Uno es capo y uno es muy machito en grupo. Y uno tiene que decirle, no, acá nadie se burla de eso. Tiene que haber un cuerdo, un espiritual en el grupo que diga eso. Porque no somos del cuerpo del anticristo, hermanos. Somos templos del Espíritu Santo. Y por último, la estocada final, Él viene para desviarte del propósito divino. Y ahí venían, no eran cualquier persona, hermano. De repente, el ladrón que estaba burlándose, los dos se burlaron. ¿Cuántos saben eso? Los dos se burlaron. Uno se rectificó. Gracias a Dios a tiempo. Pero la Biblia dice que los dos se burlaron por un lado. Pero uno podría decir, bueno, esos ladrones que se burlan, pero los líderes religiosos. Y ellos venían supuestamente con una prueba que pedían para apartarle de los propósitos de Dios. ¿Cuál era? Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. ¿Ese era el propósito de Dios para Jesucristo? No. Él tenía que consumar la salvación. Pero la última estocada del diablo, antes de que Jesús diga consumado era, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? ¿Está diciendo mentira que confió en Dios? No. ¿Está diciendo mentira que es el rey de Israel? No. ¿Están diciendo mentira que Jesús es el Hijo de Dios? No. Y utilizan para tratar de apartarle el propósito de Dios. Y dicen, si Él es el rey de Israel, descienda ahora. Cuando dicen ahora. Ahora queremos ver. Ahora Él tiene que demostrar. Ahora Él tiene que verdaderamente manifestarse. Y ¿saben qué, hermano? Esta es una de las cosas que el diablo usa mucho. Tratarán de decirte qué hacer. Y vos no caigas en eso. Vos seguís haciendo el propósito de Dios en tu vida. Si vos sos hijo de Dios, si vos sos líder, si vos sos pastor, andá a hacer esto entonces. Yo le digo, ¿por qué vos no haces si vos sos hijo de Dios también? Andá a predicar, andá a hacer esto. ¿Y vos? Y Jesús, hermano, o algunos dicen, si yo le voy a demostrar con quién se están metiendo. Y saca su pecho, guau. Nada que ver. Jesús no hizo eso, hermano. Jesús no dijo, me voy a bajar de la cruz para que crean ya estos cabezones. Estoy podrido de ellos. Ni no me dejan morir tranquilo acá.
¿Dijo eso Jesús? Digan conmigo, yo no me voy a apartar. Vamos, iglesia, yo no me voy a apartar del propósito de Dios. Y cuando a mí un inconverso trata de apartarme del propósito de Dios, yo digo, gloria a Dios, estoy en el propósito correcto. Ahora, si nadie te dice nada, es porque vos sos de ellos también. Si vos no pasás presiones o molestias en tu hogar inclusive, por ser un hijo de Dios, siento decirte, sos uno de ellos. Pero el que es hijo de Dios, hermanos, va a pasar estas situaciones. Y Jesús no hizo nada para tratar de demostrarles. ¿Por qué? Porque él venía con un propósito. Porque si Él se salvaba a sí mismo, no te salvaba a vos ni me salvaba a mí. Y vos y yo no tenemos por qué rendir cuenta al diablo. Vos y yo no tenemos por qué rendir cuenta al inconverso. Vos y yo rendimos cuenta a Dios. Vos y yo rendimos cuenta de repente a un líder en el propósito y en el orden de Dios. No a cualquier Juan de los Palotes que pasa ahí. Y Cristo no hizo eso porque Él era y es un apasionado por salvarte. Y si vos te bajás de la cruz en un sentido espiritual, vas a abortar salvación en tu hogar. Vas a abortar bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vas a abortar tremendas victorias reservadas para ti. Y Jesús les miraba y Jesús se callaba. En Mateo 16:25, Él iría en contra de lo que Él dijo. Él iría porque el que quiera salvar su vida, la verdad, Él podría haber salvado su vida. Pero el que da su vida por causa de Cristo va a hallarles. El que soporta, el que dice no, que se burlen todos, que se rían todos, no importa. Que te difamen, no importa. Yo ya recibí, hermano, no sé cuántas visitas de abogados que me dicen, déjame tomar esta causa, yo demando, yo asumo. Vas a ganar X cantidad de dinero, vamos a meter preso. Yo le digo, no. Podés volver a Asunción, no. Vienen exclusivamente para eso. Y ahí seguimos, ahí vamos. Porque nada puede apartarnos del propósito de Dios. Y de repente el diablo te mete acá en una guerra de gallos, en una pelea de gatos y vos estás... Y acá está el propósito de Dios. Dios no quiere que te metas en ese... Y está ahí en esa... Y Dios te dice, no, acá se papá, acá se mamá. Su propósito de venir al mundo sería derrotado. Cristo nos redimió porque Él vino para redimirnos de la maldición. Y Él tenía que asumir la maldición para que viniera bendición sobre tu vida. Qué bueno es Él, ¿verdad? ¿Cómo no amarle y servirle? Cristo nos redimió de esa maldición. Porque escrito está, Él dice, maldito, y Él tenía que ser maldito para que vos seas bendito. Él tenía que darle la espalda a Dios por tus pecados y mis pecados, para abrir sus brazos, para que el Padre pudiera abrir sus brazos y recibirte a vos y a mí en el reino celestial. Si Cristo le daba los brazos abiertos, y si el Padre le daba los brazos abiertos a Jesús, te iba a dar la espalda a vos. Por eso Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tenía que redimirnos de la maldición. Y escuchen bien esto. Y dejo este pensamiento. Dios nunca satisface las demandas irracionales de incredulidad. Nunca. Ni en su propia tierra. Él nunca satisfizo es la palabra. Nunca satisfizo las demandas irracionales. Él podría haber dicho, le voy a hacer un milagrito a Herodes para que este tilingo crea en mí. Hace por un milagrito
Jesús y Dios nunca satisface demandas irracionales de personas incrédulas. Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Él no va a cambiar su plan, su propósito. Él va a seguir firme en su propósito y lo que Él determinó, cueste lo que cueste, llore quien llore, gobierno que se levante lo que quiera, ese plan se va a cumplir. Entonces yo prefiero alinearme a Él. Hay gente que vive, hermanos, vive satisfaciendo demandas de irracionales. ¿Me va siguiendo? Y se unen a irracionales. Y vos decís, vos sos el cuerdo, y ¿saben qué? Dime con quién andas, yo te diré quién eres. Nunca el Señor va a satisfacer estas demandas. Nunca, Señor, si vos sos hijo de Dios, mostrame ahora. Nada que ver. Conclusión. Yo quiero proclamar estas 3 cosas sobre tu vida. Conclusión. ¿Cuántos levantan su mano? Dios te dice, feliz, feliz, cuando por mi causa se burlen de vos. Feliz, feliz, cuando te persigan inclusive. Yo sé que algunos quizás hasta perdieron trabajos por eso. Y Dios te dice, feliz, feliz. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo van a hablar de vos? Y Dios te dice, gozate y alegrate. Las 2 cosas. El gozo ya es un estado de un corazón gozoso. Un corazón, el gozo ya es algo permanente. La alegría es algo pasajera. Estoy alegre porque apagué mi vela de cumpleaños, pero apagué toda la vela de cumpleaños y no tengo gozo. Puede pasar eso. Alegría y gozo son 2 cosas distintas. Ese es otro mensaje quizá, ¿verdad? Y Dios habla de las 2 cosas, que tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando dicen amén, hermano. Porque tu galardón, yo quiero proclamar eso, tu galardón, hombre de Dios, tu galardón, mujer de Dios, tu galardón, papá y mamá, tu galardón es grande en los cielos. Así le persiguieron a los profetas, así le mataron a Zacarías en el patio de la iglesia, así le persiguieron a Jesucristo. Y Él no se pichó, Él no se enojó, Él no se apartó del propósito de Dios, porque Él tenía puesta la mirada en vos. Hebreos 12 dice que vos sos el gozo del Señor, por el gozo puesto delante de la cruz. Sufrió la cruz. Yo quiero proclamar que vas a ver el cumplimiento de esta palabra en tu vida. Va a haber presiones, te van a decir andate al gualichero, al macumbero, al cual no sé. Y vos vas a decir, no, esto no es parte del propósito de Dios. Y como Job vamos a decir, aunque Él me matare, ¿qué vamos a hacer? En Él esperaré. En Él esperaré. Segundo, yo quiero proclamar en el nombre de Jesús. Si Cristo no hubiera muerto, el acta que te era contraria a vos y a mí hubiera sido favorable para el diablo en tu vida. Pero al morir Cristo, Él anuló esos decretos, Él anuló esas actas, Él anuló todo lo que venía en tu contra. Y cuando vos cumplís los propósitos de Dios, vos vas a moverte bajo esa legalidad. Y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que todas esas actas que el diablo ha proclamado contrario a tu vida, eso va a deshacerse. Y vos y yo vamos a ver, porque Cristo la quitó de en medio. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y Cristo lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz para que esas actas fueran hoy favorables. Las actas de Dios fueran favorables a tu vida y las actas diabólicas sean deshechas. ¿Me van siguiendo, iglesia? En el nombre de Jesús. Y los despojó para darte a ti, para bendecirte a ti. Despojó a los principados, despojó a las potestades. Todo Él asumió sobre Él para darte a ti, para que tu familia sea salva, para que vos seas gozoso y feliz y alegre. Y por último, yo quiero proclamar, levante su mano y diga: Señor,
tu propósito, vamos iglesia, tu propósito se cumplirá en mí. Bien fuerte diga: Señor, tu propósito se cumplirá en mí. Y yo no voy a darle el gusto al diablo bajándome de la cruz. Decirle al Señor: yo no le voy a dar el gusto al diablo. Yo no le voy a dar gusto inclusive a mi familia bajándome de la cruz. Yo no le voy a dar gusto al mundo bajándome de esa cruz. Yo voy a ser fiel. Dile al Señor: voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se atreven a decir esas palabras, hermano? ¿Cuántos se atreven en el nombre de Jesús a decirle: Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte? Fiel hasta la muerte. Que esa convicción baje a tu corazón. En el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, por favor. Y que Dios cumpla su propósito en tu vida. Mi propósito no es ser un buen adorador como Carly. Cada uno de nosotros tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo pensaba que mi propósito era ser el mayor contador del país. Y Dios me dijo: ese no es mi propósito. Entonces seguí el propósito de Dios. Hoy yo pienso, hermanos, ¿qué hubiera sido en mi vida si yo seguía mi propio propósito? ¿Dónde estaría nuestro matrimonio? ¿Dónde estaría nuestra familia? ¿Dónde estarías vos si Cristo no se hubiera cruzado en tu camino? ¿Dónde estaría tu hogar? No cambia el propósito de Dios. Disculpen, ni por un esposo, ni por una esposa. Mantenete firme. Ni por tus hijos, ni por nuestros nietos, hermanos. Oh, gloria a Dios. Y Dios te va a recompensar. Y ellos se van a convertir a ti, no tú a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo: ellos se van a convertir al Dios que yo sirvo y no yo al Dios que yo sirvo. Padre, gracias. Pónganse de pie, por favor, un rato, por favor. Hay una linda presencia de Dios acá. Levante sus manos. Y si a vos por cualquier tontería te apartaste del propósito de Dios, te apartaste de lo que Dios te llamó a hacer, hoy decirle al Señor: Señor, yo voy a cambiar. Decirle: en el nombre de Jesús.